Patrones de reactividad. Los patrones de reactividad química se refieren a las tendencias y comportamientos observados en las reacciones químicas entre diferentes sustancias. Estos patrones son generalizaciones que describen cómo ciertos tipos de sustancias tienden a reaccionar entre sí de manera predecible. En el estudio de las reacciones químicas, los químicos han desarrollado categorías para comprender y clasificar estos procesos, dada la complejidad inherente a muchos de ellos. Es esencial destacar que una reacción química puede pertenecer a varias categorías simultáneamente. Un tipo básico de reacción es la de reacción única, donde ocurre un cambio químico simple de reactivos a productos. Sin embargo, en ocasiones, los químicos deben emplear múltiples reacciones intermedias, conocidas como rutas de reacción, para llegar al producto deseado, especialmente en sistemas naturales complejos, como en los seres vivos. Ecuaciones químicas. La reacción química es el fenómeno tal como se manifiesta en el mundo macroscópico, o las evidencias medibles del cambio químico cuando las reacciones ocurren en cantidades muy pequeñas. A pesar de que estos cambios son perceptibles a nivel macroscópico, para estudiarlos de manera efectiva, necesitamos un sistema simbólico que los represente, conocido como ecuaciones químicas. Estas ecuaciones proporcionan una representación concisa y simbólica de los reactantes, productos y las proporciones en las que los elementos se combinan durante una reacción química, permitiéndonos comprender y analizar estos procesos de manera más precisa y generalizable. Los elementos fundamentales de una ecuación química incluyen sustancias, mezclas, cambio químico o producción. Estos componentes se expresan comúnmente mediante sus fórmulas moleculares, lo que nos permite anticipar el equilibrio de masas. Es crucial recordar que una ecuación química está sujeta a la ley de la conservación de la masa, que se refleja en la preservación del número de átomos. Esta ley dicta que la cantidad total de masa antes de una reacción química debe ser igual a la cantidad total de masa después de la reacción, enfatizando la importancia de una representación precisa y balanceada de los componentes en la ecuación química. La combinación o mezcla de sustancias se representa mediante el símbolo de adición simple, I. La producción se indica con una flecha, que también sirve como un indicador de cambio en el estado o el tiempo cuando la flecha es unidireccional. Por ejemplo, si tenemos A, luego flecha a la derecha, B, entonces se lee como A produce B, lo que significa que al inicio del sistema había A y al final había B. En términos generales, la flecha se interpreta como produce. Según la norma establecida, las sustancias que se encuentran al inicio de la flecha se denominan reactivos o reactantes, mientras que aquellas situadas a la derecha son los productos. Cuando aparecen varias sustancias separadas por el símbolo de adición, se les conoce como mezcla de reacción y mezcla de productos. En algunas ocasiones, se emplean flechas dobles para indicar estados de equilibrio, cuyas complejidades se abordarán en el capítulo dedicado al equilibrio químico. Por el momento, nos centraremos en el estudio de reacciones químicas que no involucran equilibrios o cuyos equilibrios no son significativos para nuestros objetivos. En ocasiones, sobre o debajo de la flecha aparecen símbolos especiales que indican condiciones en las que ocurre la reacción. Estos pueden incluir sustancias que facilitan, pero no se consumen, conocidas como catalizadores, así como condiciones físicas como temperatura y presión. Cuando la situación se complica, pueden surgir acoplamientos con otros productos en reacciones químicas, lo que puede ser un desafío, especialmente en reacciones biológicas. Aunque puede ser un dolor de cabeza,
este fenómeno es bastante común en contextos más complejos de la química y la biología más realistas. Una ecuación química puede representar tanto un evento de reacción individual como múltiples eventos de reacción, siempre y cuando los coeficientes estequiométricos de las sustancias se ajusten a los ratios de números enteros más simples posibles. En el caso de los gases, también pueden reflejar los volúmenes de combinación según la ley de Gay-Lussac. Es esencial estar atentos a las posibles interpretaciones en el contexto de una situación concreta. En función de si las sustancias se producen, se consumen o los átomos se desplazan o intercambian, podemos plantear 4 patrones de reactividad simples y clásicos. Cabe destacar que las reacciones químicas pueden clasificarse según otros criterios que exploraremos en lecciones posteriores. Descomposición. La descomposición química es un proceso fundamental en el que una entidad química se divide en 2 o más fragmentos. Este fenómeno se considera la contraparte de la síntesis química, donde se forman productos a partir de un solo reactivo. Las descomposiciones pueden clasificarse en descomposiciones térmicas, electrolíticas y fotolíticas. En particular, la descomposición térmica, causada por el calor, implica la ruptura de enlaces químicos, a menudo acelerada por temperaturas más altas. Estas reacciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas y son esenciales tanto en procesos analíticos como en la producción de diversos productos. La descomposición térmica puede dividirse en categorías específicas según las sustancias involucradas. Por ejemplo, las descomposiciones térmicas de sustancias orgánicas de carbono e hidrógeno son esenciales en la industria y la vida cotidiana, generando agua, dióxido de carbono y, a veces, monóxido de carbono. Además, existen descomposiciones térmicas específicas, como las de carbonatos, nitratos, iones clorito-clorato y óxidos que tienen productos fijos en sus patrones de descomposición. Síntesis. Las reacciones de síntesis química, también conocidas como reacciones de combinación, involucran la unión de varias especies químicas más simples y de bajo peso molecular para formar una más compleja y de alto peso molecular. Estas reacciones son fundamentales en la química, y aunque algunas son simples, como la formación de agua mediante la combinación de hidrógeno y oxígeno, otras pueden ser altamente complejas y no espontáneas. Por ejemplo, la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno es un proceso altamente improbable. La síntesis química, al ser ejecutada de manera controlada en laboratorios, distingue la química como una ciencia de la mera mezcla aleatoria de sustancias. El rendimiento de una síntesis química se refiere a la cantidad producida y se expresa generalmente en gramos o como un porcentaje de la cantidad teórica máxima basada en el reactivo limitante. Las reacciones secundarias, no deseadas, pueden reducir el rendimiento deseado. Además, la síntesis química puede ser un proceso multipaso, donde un compuesto se forma a través de varias reacciones individuales, o puede involucrar estrategias más complejas, como la síntesis de cascada, de múltiples componentes y telescópicas. La síntesis orgánica, especializada en compuestos orgánicos, y la biosíntesis, que utiliza ingeniería genética para producir sustancias de interés en bacterias, son áreas destacadas en este campo. Desplazamiento simple. Una reacción de sustitución implica la sustitución de un átomo o grupo en un compuesto químico por otro átomo o grupo. Estos procesos químicos alteran la estructura de las sustancias involucradas para dar lugar a otras sustancias, siendo más fácil de lograr entre sustancias líquidas o gaseosas debido a su mayor separación y contacto íntimo entre los cuerpos reactantes.
En reacciones inorgánicas, se suele entender como un desplazamiento, donde, por ejemplo, un metal puede desplazar la posición de un hidrógeno, mientras que, en reacciones orgánicas, se trata más bien de una transferencia de grupo. La regla de la electronegatividad juega un papel importante en las reacciones de sustitución. Esta regla establece que un elemento sustituirá a otro si el elemento receptor es más afín al elemento reemplazante. Esto se sabe si la diferencia de electronegatividades es mayor, entre más grande, hay más afinidad. Sin embargo, la dirección espontánea de estas reacciones puede ser manipulada experimentalmente, y la carga relativa a la que tiende el elemento que ingresa se utiliza para determinar el reemplazo en casos específicos. Otra regla clave es la regla de la actividad, que proporciona una serie de reactividad de metales, ordenados por su propensión a donar electrones para reaccionar. Ambas reglas son herramientas valiosas para predecir y comprender reacciones de sustitución en diversos contextos químicos. En la serie de reactividad, los metales con mayor propensión a donar sus electrones para reaccionar se enumeran primero, seguidos de los menos reactivos. Por lo tanto, un metal o catión más alto en la lista puede desplazar cualquier cosa que esté debajo. Aquí, es una versión condensada de la misma: potasio más que sodio, más que calcio, más que magnesio, más que aluminio, más que carbono, más que zinc, más que amonio, más que cobre, más que plata, más que oro. La serie de afinidad nos permitirá predecir de manera más precisa lo que sucede en cierto tipo de reacciones aparentemente plausibles. Por ejemplo, la reacción que podríamos plantear teóricamente entre el cobre metálico y el ácido clorhídrico. Si usáramos la regla de la electronegatividad, diríamos que el cobre, al ser menos electronegativo que el hidrógeno, desplazaría al hidrógeno para formar hoy cloruro de cobre. Sin embargo, esa reacción en la realidad no puede ocurrir debido a que la afinidad del hidrógeno es mucho más grande que la del cobre y por lo tanto éste no puede desplazarlo. De manera similar, los halógenos con mayor propensión a adquirir electrones son los más reactivos. La serie de actividad de los halógenos es flúor más que cloro, más que bromo, más que yodo. Doble desplazamiento. Una reacción de metátesis, también conocida como reacción de doble desplazamiento, es un proceso químico en el cual se produce un intercambio de enlaces entre dos especies químicas que reaccionan. Este intercambio resulta en la creación de productos con afiliaciones de enlaces similares o idénticas. La regla del doble desplazamiento es una guía para predecir el resultado de estas reacciones, donde se identifica el elemento o grupo de elementos que adquiere cierta carga relativa en comparación con su pareja, ya sea positiva o negativa. Luego, se establece que el positivo de una molécula se une al negativo de la molécula pareja y viceversa. Los dobles positivos y dobles negativos se repelen, por lo que los productos en estos casos son siempre únicos, pero es necesario poder identificar aniones complejos. Una aplicación común de la metátesis es la metátesis salina, en la cual dos sales reactivas intercambian sus iones para formar dos sales producto. Por ejemplo, la reacción entre cloruro de sodio y sulfato de calcio produce cloruro de calcio y sulfato de sodio. Otra instancia de metátesis es la neutralización ácido-base, donde un ácido reacciona con una cantidad equimolar de una base para producir una solución de sal y agua. En este contexto, el ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio y agua. Además, la reacción entre un ácido y un carbonato o bicarbonato libera dióxido de carbono gaseoso,
como se evidencia en la reacción entre ácido acético y bicarbonato de sodio. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.